días familia Chiotti, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar unos deliciosos frijoles con pezuña o con pata de cerdo. Una receta que es clásica de nuestro país, que nos encanta comerlo, que nos encanta prepararlo y obviamente aprovechando que mi mamá tiene la super receta, pues se la vamos a mostrar, así que empecemos. Lo primero que vamos a hacer es limpiar muy bien las pezuñas de cerdo, estoy usando 2. Le ponemos agua hirviendo y las vamos a limpiar, les botamos toda esa agua y la dejamos reservadas. Luego vamos a usar 500 gramos de frijol rosado seco, es decir, que dura muchísimo para cocinarse, ese es el que necesitas. Si quieres puedes usar de una vez 1 libra, en este caso vamos a usar media de frijol seco y media del frijol pero fresco. Como este frijol es duro, vamos a cocinarlo inmediatamente en la olla express junto con la pata de cerdo. La pata de cerdo va a tardar en cocinarse dependiendo de qué tan fresca sea. Le vamos a poner agua hasta cubrir completamente la pata del cerdo. No lleva sal, no lleva absolutamente nada. La tapamos y lo dejamos por media hora a fuego medio alto. Pasada media hora, este es el resultado, la pata está blanda. Si tú prefieres estar más seguro, a los 20 minutos abre la olla a presión y mira si ya está buena. Luego vamos a hacer el sofrito. El sofrito va a ser muy sencillo con un tomate, 2 cebollines o cebolla larga y medio pimentón. Lo vamos a sofreír con un poquito de aceite y sal. Mezclamos hasta que esté muy bien cocido y una vez esté así, listo, lo vamos a llevar a la licuadora y vamos a ponerle un poquitico de agua para que esta salsita nos quede bien rica y se pueda licuar fácilmente. Como les comentaba al comienzo, estoy usando 500 gramos de frijol fresco. Si vas a usar la libra completa del frijol seco, pues lo agregas inicialmente. Pero en este caso, como usé la mitad de frijol fresco, pues lo vamos a poner en esta segunda parte de la cocción de los frijoles. Mezclamos muy bien y ponemos media cucharadita de sal. Puedes agregarle también un poquito de pimienta si deseas. Nosotros le ponemos así, solamente sal, y enseguida agregamos el sofrito. Mezclamos e integramos súper bien todos estos ingredientes. Una vez lo tengamos listo, lo volvemos a tapar y esta vez lo vamos a dejar de 15 a 20 minutos. Y resultado final, a nosotros nos tomó casi 20 minutos y este es el resultado. Ya los frijoles están suaves, están bien cocidos. Como pueden ver, la consistencia es perfecta, no queda acuoso, queda gruesito, queda un poco más consistente, súper rico de sabor. Y bueno, ya aquí está servido como típicamente lo servimos en casa. Deliciosa receta que nos encanta, que nos fascina, siempre acompañados obviamente con arroz y maduro. Y si a ti te ha gustado esta receta, pues yo te invito para que te suscribas y actives la campanita en la función de todos. También si te ha gustado esta receta aquí en compañía de mi sobrina, pues te invito a que me regales un like. Mientras nosotros probamos, aquí hay un reguero, discúlpenme, pero bueno, mi sobrina acá metió la mano, hizo un pequeño reguerito. Lo importante es que ustedes se animen a probarlo, que se animen a cocinar esta delicia y a encantar y a fascinar y a consentir a toda su familia. Al final tenemos todos los ingredientes al igual que en la caja de información y recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Les envío un beso grandote y muchas bendiciones. Chao.